Ya, continuando entonces con las leyes del cuerpo, vamos a hablar en esta clase sobre la segunda ley. Esta ley explica cómo transcurre la enfermedad y aquí ya entramos a analizar algo que empieza a incrementar la complejidad y la profundidad de este fenómeno de las leyes del cuerpo y las leyes biológicas. La segunda ley plantea que todos los programas biológicos se desarrollan en dos fases: la fase activa del conflicto, que llamamos simpaticotonía, y la fase de reparación, que llamamos vagotonía. Aquí podemos ver un esquema, y este esquema está también dentro de las imágenes que ya están compartidas dentro de la plataforma, que pueden descargar y pueden imprimir, pueden hacerla a cuadro, como les parezca mejor, que explica algo muy simple, que vamos a ver desde esta posición, donde inicia esta curva, que representa el ritmo cotidiano del cuerpo, que es el ritmo normal, digamos, eutonía o normotonía, ritmo normal, así se le llama, que es simpático y vagotónico, ¿sí? Diurno y nocturno, el día y la noche. Simpático se refiere al sistema nervioso, ¿cierto? Vagotónico también. El sistema nervioso simpático es cuando estamos en actividad, cuando estamos de día, cuando estamos trabajando, cuando estamos activos. Y el sistema nervioso vagotónico es el que actúa cuando nosotros estamos en fase de no solamente en fase de reparación de los programas biológicos, sino que también cuando estamos durmiendo, que es lo mismo prácticamente. Reparar y también dormir es lo mismo, descansar es lo mismo, el cuerpo se autorregula a través del sueño, ¿sí? Entonces ya sabemos que esta curva está representando este ritmo cotidiano del cuerpo de actividad y de descanso. Bien, tenemos acá un evento, este triángulo inverso que representa el DHS o síndrome de Dirkhammer SDH en español, que está representando el evento traumático, doloroso vivido en soledad, que ya conversamos en la clase anterior, y que hace que el sistema nervioso pase a un estado simpático tónico sostenido. ¿Ok? Entonces la persona no puede descansar. Fíjate que acá estaba en un ritmo normal de simpaticotonía y vagotonía, día y noche, y luego en este evento ocurre una simpaticotonía sostenida, ¿sí? Que es la evolución del conflicto. Aquí es donde la persona no puede dormir, fíjate que la curva no baja, ¿sí? Por eso acá dice simpaticotonía mantenida, fase activa del cáncer y desarrollo, ¿sí? Acá hay un crecimiento celular, hay un desarrollo de un foco de Hammer en el cerebro y también aquí hay una ulceración o una necrosis. Todo depende de el tipo de conflictos. Ya vamos a ver en la tercera ley cómo funciona eso. Es importante que tengamos muy claro que la segunda ley explica simplemente el proceso simpático y vagotónico del sistema nervioso en el cuerpo. Y esto es fundamental porque tenemos que entender muy bien este gráfico al punto de que pudiéramos verlo y tan solo con verlo podamos explicarlo, podamos correlacionar las cosas y podamos entenderlo. Entonces, cuando la persona está en un conflicto activo, estamos diciendo que está en una simpaticotonía. Por lo tanto, aquí es donde está ocurriendo un cáncer o una ulceración o una pérdida de función. Aquí es donde la persona está con el conflicto activo, por lo tanto, no deja de pensar en el asunto, no deja de pensar en la forma de resolverlo. Bien, hasta que llega un momento en el que la persona logra la solución del conflicto, SC. Y cuando llega la solución del conflicto, lo que ocurre, fíjate cómo la curva vagotónica llega a su punto más bajo, ¿sí? En este punto, la vagotonía comienza a ocurrir y la persona comienza la fase exudativa, que la fase exudativa es una fase en la que está ocurriendo una exudación, ¿cierto? Está ocurriendo una inflamación, la persona quiere y lo único que quiere es dormir y descansar. Acá fíjate que la persona estaba prácticamente neurótica en la fase activa del conflicto, en la parte azul, pero en la parte roja la persona está de una forma completamente contraria. Y esto solamente ocurre después de la solución del conflicto. Entonces, si, dando un ejemplo, la persona tuvo
un hijo y ese hijo se perdió en el centro de la ciudad, la madre va a tener un conflicto activo durante todo el tiempo que el hijo esté perdido. Pero una vez que carabineros, policía, llegue a entregarle a su hijo, encontraron al hijo y lo devuelven a su madre, la madre en este caso, digamos que resuelve el conflicto y baja esta curva y la madre empieza una fase de reparación, una fase de vagotonía. Y aquí es donde empiezan todos los síntomas. Entonces, cuando la gente va al hospital, generalmente va por diarrea o por vómitos o por dolor de cabeza o por estar vomitando sangre o si no está evacuando deposiciones con sangre también. Todo lo que el cuerpo hace y que las personas no entienden por qué está pasando, es razón para que ellos vayan corriendo al hospital, cuando en realidad las leyes del cuerpo plantean que lo que está ocurriendo es que tu cuerpo está en la fase de reparación. Lo que pasa acá es que tú no sabes por qué está pasándole esto al cuerpo. Esta información permite entender estos procesos fisiológicos naturales que el cuerpo utiliza para poder mantener su propia autorregulación. Entonces, fíjate, vagotonía mantenida, ¿cierto? Acá hay una simpaticotonía mantenida, acá hay una vagotonía mantenida, que es todo lo contrario. Es lo que llamamos fase de curación y es donde trabajan los microbios, bacterias y hongos, ¿ya? Que van a estar haciendo un trabajo de reconstrucción de los tejidos. Antes de hablar de la fase B, porque está dividido en dos fases, la vagotonía, ¿cierto? A su vez, que el esquema completo de la segunda ley está dividida en dos partes, la parte vagotónica igual tiene una división dual, en la que estamos hablando de la fase A y la fase B. La fase exudativa, que es la fase en la que nosotros estamos transpirando en la noche, como se conoce como sudoración nocturna. ¿Ya? En esta fase nosotros estamos sintiendo dolor, tenemos fiebre, estamos vomitando. Y en esta fase ya estamos, el cuerpo se está preparando para poder expulsar lo que tiene que expulsar. Bien, entonces pasa a la fase B, que es la fase cicatricial o restitutiva. En esta fase es donde nosotros empezamos a recuperarnos de la vagotonía. Porque la vagotonía, la reparación del cuerpo, implica un alto consumo energético. Por lo tanto, cuando termine la fase A de la vagotonía, que es la fase exudativa, la fase de que el cuerpo está haciendo algo y tú no sabes qué está pasando, pero la clave acá es simplemente dejar que el cuerpo haga lo que tiene que hacer hasta que termine, es que una vez que este proceso termina, la persona pasa a la fase B, es donde esta es la fase en que la persona ya comienza a descansar de la reparación y se está preparando para volver a la normalidad. Pero fíjate que entre la fase A y la fase B hay otra fase, que es la fase conocida como crisis epiléptica o epileptoide. ¿Ya? Aquí también hay un punto controversial porque se ha dicho mucho sobre la epilepsia como una enfermedad crónica, pero la verdad es que la epilepsia es simplemente una fase de la vagotonía. Podríamos decir que la vagotonía está dividida en tres fases: la fase A, la epicrisis y la fase B. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la epicrisis? En la epicrisis lo que ocurre es que la persona vomita, o la persona tiene un infarto, o la persona tiene una crisis epiléptica en la que comienza su cuerpo a nivel muscular a tiritar, ¿cierto? Aquí ocurre también el parto en el embarazo, porque el embarazo es un programa biológico. Para ejemplificarlo mejor, la mujer queda embarazada, el DHS es el embarazo, es la concepción del bebé, ¿sí? Entonces la mujer pasa durante 9 meses en un conflicto activo, ¿sí? En un programa de endometrio, que corresponde al útero, y la mujer está todo este tiempo con este conflicto activo, que es el conflicto de embarazo o el programa de embarazo, y una vez que la mujer empieza a tener los síntomas de el parto ya, decimos que la persona está en esta fase exudativa, donde su cuerpo se está preparando para expulsar algo y cuando finalmente se está preparando, se está dilatando, ¿cierto? Acá hay dilatación, también a las mujeres les da fiebre, se ponen a transpirar, tienen dolor, se empieza a abrir la cadera,
empieza a abrirse la pelvis, ¿ya? Comienza la dilatación para la salida, el cuerpo se está preparando, y una vez que el cuerpo está preparado para que nazca el bebé nace en la crisis epileptoide, ¿sí? Es como la fase en la que explota algo que estaba sostenido dentro del cuerpo, algo que el cuerpo estaba elaborando, trabajando, modelando, moldeando, y de repente tiene la necesidad de botarlo, y por lo tanto lo bota, y es cuando nace el bebé, y después la mujer pasa a esta fase restitutiva y cicatricial, en el que la salida donde pasó el bebé comienza a contraerse, el útero empieza a volver a su tamaño normal y la mujer comienza a descansar del embarazo y a recuperarse hasta el punto en el que cuando termina este proceso, que dura un par de meses, la mujer vuelve a la normalidad y el ritmo de su sistema nervioso vuelve a una normotonía o una eutonía, que es el ritmo normal, simpático y vagotónico, diurno, nocturno. Por eso a la mujer le cuesta dormir cuando está embarazada, porque está, digamos, con un conflicto activo, ¿sí? Está con un programa de embarazo. Entonces acá, si la persona tuvo un problema en el que un conflicto donde tuvo una pérdida territorial, ese conflicto de pérdida territorial produce una ulceración de las arterias coronarias y cuando la persona resuelve esta pérdida territorial, que puede haber sido haber perdido el trabajo, la casa, la familia, empieza la fase de reparación, la fase exudativa, y cuando ocurre la epicrisis de este programa de pérdida territorial, sucede un infarto de arterias coronarias y la persona comienza luego del infarto a recuperarse de este infarto y de esta reparación de la úlcera de la arteria coronaria hasta que finalmente termina el proceso y su cuerpo vuelve a la normalidad. Es por eso que nosotros decimos que las enfermedades no existen y que las enfermedades se pueden curar naturalmente si nosotros sabemos interpretar lo que el cuerpo está haciendo. Entonces la segunda ley, en palabras muy sencillas y de una forma muy directa y concreta, separa a este proceso de curación y da una explicación de por qué tenemos tales signos, por qué tenemos tales síntomas, por qué ocurre la fiebre, por qué ocurre lo que está pasando con la fiebre, para dejarlo claro de una vez, es que cuando la persona tiene fiebre, lo que está pasando es que esa subida de temperatura, el aumento de la temperatura corporal, lo que provoca es que el cerebro tenga una mejor comunicación con el sistema inmune. Pero el sistema inmunológico no es un agente combativo contra hongos y bacterias, es un agente regulador de la población de microorganismos en el cuerpo. Eso lo vamos a ver en la cuarta ley, que viene después de la tercera, pero para que se entienda esta ley, el trabajo de los microbios en esta etapa es donde están trabajando. La bacteria conocida como tuberculosis, que es algo que la medicina alopática lo etiqueta como una enfermedad, Hammer descubrió que en realidad se encarga de una fase muy importante que es la fase de vagotonía en el cuerpo y que todos tenemos la tuberculosis dentro de nuestro cuerpo, a pesar de que en el nacimiento a todos los bebés le ponen esta vacuna que se llama BCG, donde se trata de erradicar la tuberculosis, pero la verdad la tuberculosis nunca ha dejado de estar en nuestro cuerpo. Ha estado siempre y siempre estará, porque forma parte de nuestro genoma humano, o sea, de nuestra herencia genética que nos constituye como raza, como especie humana. Entonces, no tiene nada de malo, solo que la medicina alopática, por una cuestión de manipulación comercial, dirigida por los dueños de las farmacéuticas, demonizan a los microorganismos para poder hacer negocio con eso, ¿ya? Es otro tema que merece una clase completa para que pudiésemos analizar ese fenómeno, pero acá lo importante es entender que este esquema define y aclara muy bien y de forma muy clara, muy precisa, qué es lo que ocurre realmente cuando estamos hablando de un cáncer, una ulceración, una necrosis o pérdida de función de alguna glándula u órgano. Bien, entonces cuando termina esta fase, el cuerpo vuelve a la normalidad. Importante saber que la vagotonía se divide en tres partes: vagotonía, fase A, crisis epiléptica y la fase B. Entonces hay que considerarlo como, primero, evolución del conflicto, que es un asunto que está desarrollándose, perdón,
que está ocurriendo, que es un conflicto que tú no has resuelto aún y que pasa el tiempo y todavía no lo resuelves, hasta que en el punto exacto, cuando logras la solución del conflicto, empieza una vagotonía. En esta vagotonía, lo que ocurre es que en esta fase A, el cuerpo va a empezar a tomar lo que tiene que sacar y lo va a empezar a degradar, ¿sí? Las bacterias comienzan a degradar, por ejemplo, un tumor, que es un crecimiento de un órgano, y cuando ya termina de hacer la degradación, se va a preparar para expulsarlo. Y para expulsarlo, recurre al vómito, la diarrea, o recurre al botar sangre o al orinar, y la orina sale con un olor muy peculiar que no es el mismo olor que siempre sale en la orina, ¿sí? En la crisis epileptóide entonces lo que hace el cuerpo es como una especie de barrido, por eso di el ejemplo del embarazo, es como una especie de barrido donde tiene que expulsar lo que el cuerpo desarrolló durante el conflicto activo, durante la fase simpaticotónica. Entonces, en la fase vagotónica, expulsa esto a través de la epicrisis y luego pasa a la fase restitutiva, donde estamos descansando por fin del conflicto y de la reparación del conflicto, y el cuerpo empieza a restituir su funcionamiento hasta lograr nuevamente la normotonía. Bien, esa es la segunda ley, hay que estudiarla bien, hay que analizarla y sobre todo darse el tiempo de simplemente observar el gráfico. Nada más que observar el gráfico, obviamente también observando el gráfico anterior de la primera ley que nos va a permitir entender estas cosas con mayor facilidad. Bien, así vamos a ir integrando este conocimiento para poder hacerlo propio. Cuando se vive un DHS, comienza la fase activa del programa biológico y cuando se resuelve el conflicto comienza la fase de reparación. Bien, ya lo vimos. Ahora, un punto importante. Si se resuelve el conflicto pero se recae en él, se vuelve a activar el programa. De aquí vienen las alergias y las enfermedades crónicas. Volvemos al esquema para ver que si yo estoy, si yo resuelvo el conflicto y estoy en plena fase de vagotonía y de repente vuelvo a vivir un DHS o vuelvo a vivir el mismo conflicto, lo que va a ocurrir es que simplemente voy a volver de vagotonía a un estado simpático tónico, por lo tanto va a continuar este estado de conflicto activo en mi cuerpo, ¿sí? Eso es una recaída. Y aquí es cuando las personas dicen que tienen una enfermedad crónica, los médicos alopáticos diagnostican enfermedad crónica, lo que para nosotros desde esta perspectiva significa que la persona está recayendo una y otra vez en el mismo conflicto. Lo resuelve, sí, momentáneamente, pero luego vuelve a caer en el mismo asunto, ¿ya? Y también aquí entra lo que son las alergias, que la gente culpa a diferentes estímulos, pero finalmente es lo mismo, es volver a caer siempre en el mismo conflicto que no se resuelve. Un ejemplo de eso es el de los niños cuando tienen 3 o 4 años y los padres los matriculan en jardines infantiles o guarderías en las que los hijos están sin los padres. Y cuando una criatura de la naturaleza está sin sus padres biológicos, esa criatura, aunque esté con la abuela o aunque esté con la tía o aunque esté con un profesional, ese bebé o ese niño o niña no va a sentir que está realmente protegido. Por lo tanto, podemos decir que este niño o niña va a estar en un conflicto activo constantemente. Entonces, lo van a dejar en el jardín, el niño va a entrar en conflicto. Lo van a ir a buscar al jardín y lo llevan a la casa y el niño va a empezar la vagotonía. Entonces, en la vagotonía va a empezar a tener bronquitis, resfrío, dolor de cabeza, va a empezar a orinar en la cama, diferentes síntomas dependiendo del conflicto que el niño active. Entonces, al día siguiente, cuando el niño esté a mitad de vagotonía, lo van a llevar otra vez al jardín. Y el jardín vuelve a tener otra vez el conflicto y se vuelve a activar y pasa todo el día con el conflicto activo en el jardín y después lo van a buscar otra vez, el niño resuelve el conflicto, va a la casa, empieza la vagotonía y vuelve al jardín el día siguiente. Y así se mantiene año tras año. Y por eso es que los niños en los jardines siempre tienen una bronquitis que les dura meses o años, tienen problemas a la piel que les duran meses o años. ¿Y cuál es la explicación que da la medicina alopática? Que es por contagio, ¿ya?
pero desde esta perspectiva también sabemos que el contagio no existe. Así que eh, lo que está ocurriendo acá es que el niño o niña está en este proceso de vagotonía y de curación pendiente. O sea que su cuerpo está curándose y los padres, por un desconocimiento total de la biología y de las leyes del cuerpo, hacen que el niño viva estas situaciones y lo llevan a doctores, médicos, diferentes tipos de profesionales que trabajan en esas áreas, pero siempre dicen, es una alergia o es un virus que anda en el aire o tómese este tratamiento y finalmente no hay ningún tratamiento que pueda suplir un proceso biológico natural que simplemente los padres están em, viviendo en su bebé o en su hijo por una ignorancia en cuanto a las leyes del cuerpo. Así que también ese es otro ejemplo que permite entender qué es lo que ocurre cuando los niños tienen tanta enfermedad y aunque anden, aunque se cuiden, aunque coman, aunque estén abrigados, aunque no pasen frío, igualmente por este tema van a pasar con enfermedad. Yo conozco casos así, conozco niños que viven esta situación y que lamentablemente los padres por ignorancia no logran entender ni darse cuenta, a pesar de que yo se los he dicho, de que lo que está pasando con el niño es que está recayendo en este conflicto constantemente y que para que el niño pueda curarse de verdad necesita la figura activa de mamá y papá. Pero mamá y papá, en lo que es la vida moderna, están trabajando de las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces, no tienen tiempo para el hijo. Bien, entonces para ellos una solución concreta para sus problemas, no para los problemas del niño, es meterlo a una guardería o a un jardín infantil para que los profesionales de la educación se hagan cargo de la educación del niño y finalmente eso provoca muchos conflictos en los niños, inseguridad, desconfianza y tantos otros síntomas que afectan tanto a nivel psíquico como a nivel físico y a nivel cerebral. Bien, bien, la segunda ley. Ahora vamos a pasar directamente a la tercera ley para que podamos avanzar más rápido y también porque la tercera ley tiene mucha relación con la segunda. Así que vamos a ver ahora cómo se comporta la enfermedad. Y yo ya había adelantado antes que la tercera ley es una revolución para la medicina porque nunca antes se había hecho una investigación respecto al comportamiento de los tejidos. Y aquí vamos a ver cómo funciona esto. Fíjate que la tabla que vimos de la segunda ley está acá en esta zona, ¿sí? Solo que ahora le agregamos un poquito más de complejidad y le sumamos el cerebro y las capas embrionarias, que ya habíamos comentado que son amarillo, naranjo y rojo, correspondientes a endodermo, mesodermo y ectodermo. Bien, ahora vamos a ver el comportamiento de los tejidos. Y esto es algo muy interesante, es algo muy poderoso que el doctor Hammer pudo heredarnos, ¿sí? A cambio de su vida, de su fama, de su imagen social, de su dinero incluso, de su título incluso. Él nunca renunció a sus conocimientos a pesar de que tantas veces le dijeron renuncia a su investigación y lo vamos a dejar en paz y él no accedió nunca y este es el resultado. Gracias a él nosotros tenemos todo este contenido, este conocimiento que nos permite eh, compartir y saber qué es lo que realmente le pasa a nuestro cuerpo. Bien, veamos que el cuerpo está dividido acá en dos partes. Divide al cerebro antiguo del cerebro nuevo. Acá no dice cerebro nuevo, pero aquí imaginemos que dice cerebro nuevo en el cuadrado rojo. ¿Ya? Cerebro antiguo entonces está hablando de tronco cerebral y el cerebelo. Y cerebro nuevo está hablando de corteza cerebral y sustancia blanca. Esto de cerebro antiguo y cerebro nuevo, Hammer lo plantea por un punto de vista evolutivo. Por lo tanto, está diciendo que el ser humano en el pasado tenía solamente el tronco cerebral y el cerebelo, y luego, con el paso del desarrollo del tiempo y la evolución de las especies y la mezcla de especies, se desarrolló un cerebro nuevo que le dio al cuerpo humano ciertas características que antes no tenía. Vamos a hablar de eso igual más adelante. Entonces, el tronco cerebral y el cerebelo, el cerebro antiguo, cuando la persona está en una fase activa del conflicto, va a haber una proliferación celular y o tumores, que es lo mismo. Bien. Entonces, en la fase activa, todos los programas
controlados por el tronco cerebral y por el cerebelo, van a tener una proliferación celular. Bien, y cuando están en una fase de vagotonía, una fase de reparación, habrá una reducción del tumor. Esto a través de hongos y micobacterias. Y esto es donde yo te decía recién que el tumor está en esta fase en la que está siendo degradado, reducido. Por eso es importante entender que este funcionamiento del cerebro con el sistema nervioso central está completamente conectado. En simpaticotonía de programas de cerebro antiguo, sea tronco cerebral o cerebelo, habrá proliferación celular. En vagotonía de programas biológicos controlados por tronco cerebral, va a haber una reducción del tumor a través de la degradación. Y aquí trabaja la tuberculosis. ¿Bien? Esta es la tercera ley. Recuerda que la segunda ley es solamente este esquema de acá abajo, solito, ¿ya? Para que podamos irnos haciendo una especie de edificio de conocimiento. Acá sabemos que cuando una persona tiene cualquier programa de tronco cerebral, va a haber un comportamiento específico. Crecimiento en fase activa, degradación en fase de reparación. ¿Bien? Eso es muy importante saberlo porque luego cuando estudiemos órgano por órgano de cada parte del cuerpo, cuando estudiemos los órganos controlados por el tronco cerebral, tenemos que saber desde ya que en fase activa habrá una proliferación celular, un crecimiento, y en fase de vagotonía habrá una reducción tumoral a través de los hongos y las micobacterias. Cuando hablemos de cerebelo, también en cerebelo solamente hay 5 órganos, pero tenemos que saber cuando lleguemos a esa etapa que hay proliferación celular cuando hay fase activa y que hay reducción de tumores cuando hay una vagotonía. En cerebelo tenemos, por ejemplo, la glándula mamaria, que explica el origen del cáncer de mama. Es un conflicto muy específico, ya vamos a ver ese conflicto en esta clase. En el tronco cerebral, por ejemplo, tenemos el tubo digestivo completo, desde la boca hasta el recto. Tenemos el colon, tenemos el hígado, tenemos los pulmones, tenemos riñones, ¿sí? Tenemos el páncreas, tenemos el colon, tenemos el duodeno, que es una parte muy importante que viene después del estómago, ¿sí? Donde ocurre la absorción del alimento, ¿sí? En cerebelo tenemos el peritoneo, ¿sí? Que es este tejido adiposo que cubre el abdomen. Tenemos la pleura, que es tejido adiposo, en el fondo es grasa, que cubre los pulmones, ¿cierto? Tenemos también el pericardio, que es tejido adiposo que cubre el corazón, que lo protege, ¿sí? Tenemos la dermis, que es tejido adiposo también que cubre nuestro cuerpo, ¿sí? Que mantiene la temperatura de nuestro cuerpo completo. Está por debajo de la epidermis, que es la piel que podemos tocar por encima. Entonces, todo esto tiene una correlación exacta. Y es por eso que tú te vas a convencer de este contenido, de este conocimiento, porque lo puedes aplicar, porque lo puedes observar, porque lo puedes medir, porque lo puedes cuantificar y porque sobre todo no solamente tú lo puedes vivir en tu propia intimidad, así como yo lo vivo también, sino que también lo puedes asistir a otras personas, lo puedes facilitar. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con el cerebro nuevo? Que es la parte roja de acá, donde tenemos la sustancia blanca y la corteza cerebral. Lo que ocurre es lo opuesto. Para que puedas empezar a integrarlo, ocurre lo opuesto. Cuando hay una simpaticotonía o una fase activa del conflicto, como dice acá arriba, ocurre una citostasis es muerte celular, ¿ya? Una necrosis, que también es una muerte celular, y ocurre una ulceración, que es una degradación de tejido, ¿sí? Una ulceración es algo como una herida, pero interna, no externa, interna. Vamos a ver imágenes de eso también a continuación. La necrosis, una necrosis es siempre de huesos o músculos, ¿sí? Pero una ulceración tiene que ver con un tejido muy específico que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Y la citostasis es la muerte celular. Por lo tanto, en esta fase, cuando estamos en un conflicto activo de un programa biológico que está controlado por la corteza cerebral o por la sustancia blanca, habrá una citostasis, una necrosis o una ulceración de los tejidos. Bien,
Y cuando hay una vagotonía, cuando el conflicto se ha resuelto, ocurre una regeneración celular que ocurre a través de las bacterias o virus si existieran. Recordemos que Hammer no logró nunca asegurar que existían y por lo tanto él nunca lo puso como un enfoque de su investigación porque nunca encontró evidencia de ellos. Por lo tanto, enfocó su energía en otras áreas y de esta ciencia. Entonces, mira, la regeneración celular es lo mismo que decir proliferación celular, porque cuando hay necrosis o citostasis, lo que va a ocurrir es que el tejido va a reducirse. Hay una reducción de tejido. Entonces, cuando hay una reparación, una vagotonía de los programas comandados por el cerebro nuevo, corteza y sustancia blanca, habrá un crecimiento del tejido para poder rellenar este espacio que quedó necrosado, ulcerado y que formó parte de esta fase activa del conflicto simpático-tónica. Bien, entonces acá tenemos una conjugación de procesos biológicos naturales, normales y súper importantes para mantener la homeostasis del cuerpo que están invertidos. Para cerebro antiguo es proliferación y luego reducción, y para cerebro nuevo es necrosis, ulceración o citostasis y luego regeneración celular, proliferación celular, crecimiento, donde el tejido que fue ulcerado o necrosado comienza su regeneración y comienza a rellenarse. Bien. Los detalles de los programas biológicos controlados por cada una de las partes del cerebro son materia de clases siguientes. Lo importante en esta clase es entender que este, el cerebro es el comandante, como un computador es el comandante de las operaciones que ocurren en el cuerpo. Todo lo que ocurre en el cuerpo está comandado por el cerebro, pero el cerebro no es algo aleatorio. El cerebro tiene cada parte muy bien definida para cada función que el cuerpo necesita. Y cuando la persona tiene un tumor en el hígado, por ejemplo, el conflicto que tiene es muy específico. Por lo tanto, cuando identificamos el conflicto, la persona va a saber qué es lo que tiene que hacer para poder comenzar la vagotonía de su programa biológico. Y en esa vagotonía habrá una reducción de este tumor y que finalmente va a ser expulsado a través de la orina o del vómito o de las deposiciones, dependiendo de qué programa, qué conflicto haya sido. Bien. Luego de este proceso va a volver a la normalidad cada programa biológico y el cuerpo va a retornar su actividad normotónica. A modo de ejemplo, cuando una madre vive un DHS donde su hijo o su madre están en peligro, fíjense este detalle, donde su hijo o su madre, ¿sí? Esto es exclusivamente para hijo o madre, cuando están en peligro, en fase simpático-tónica, habrá una proliferación celular en la glándula mamaria izquierda. ¿Ya? Hijo o madre siempre es glándula mamaria izquierda, ¿sí? Que está controlada por el cerebelo, como ya les decía, por esta zona de acá. Esta zona comanda la glándula mamaria en sí, que es la glándula que permite la producción de leche para poder alimentar a una cría. Entonces, habrá una proliferación celular en la glándula mamaria izquierda, controlada por el cerebelo, y luego una reducción del tumor en fase vagotónica cuando el conflicto ya ha sido resuelto. Así tal cual como se ve acá, controlado por el cerebelo, la glándula mamaria, habrá una proliferación celular en fase activa y habrá una reducción del tumor a través de la vagotonía. Y una vez que la vagotonía, al finalizar esta fase, el cuerpo vuelve a la normotonía y se le conoce como conflicto de preocupación en el nido. Ese es el nombre que Hammer le dio a este conflicto para poder definirlo y aislarlo y estudiarlo para poder ayudar a las mujeres con este conflicto. Ahora, la glándula mamaria derecha tiene relación con los hombres. Puede ser pareja, puede ser el papá, puede ser un amigo, un primo, un amante, alguien
que no es ni el hijo ni la madre. De hecho, algunos médicos que son especialistas en medicina germánica dicen glándula izquierda, hijo o madre. Glándula mamaria derecha, todos los demás, todas las demás personas. ¿Ya? Para que se hagan una idea también y puedas entenderlo de una mejor manera. Podemos ver acá la glándula mamaria, ¿cierto? Que es son como, parecen como moras y aquí es donde se desarrolla, ¿ya? La leche y luego a través de los conductos galactóforos es donde pasa la leche, ¿cierto? Entonces el bebé comienza a succionar el pezón y esta señal de succión es la que hace que la glándula comience a trabajar e inmediatamente comienza a salir la leche a través de los conductos galactóforos. Solamente la glándula mamaria, que está puntualizada con rojo, está controlada por el cerebelo, ¿sí? Controlada por el cerebelo proveniente del mesodermo antiguo. ¿Mm? Acá llamamos mesodermo antiguo a, dijimos que el mesodermo era la capa embrionaria intermedia entre endodermo, que es amarillo, y ectodermo, que es rojo, ¿ya? Pero cuando hablamos de cerebelo, cerebelo es mesodérmico, sustancia blanca es mesodérmica, pero cerebelo está en la parte del cerebro antiguo y la sustancia blanca está en la parte del cerebro nuevo. Por lo tanto, decimos que cerebelo forma parte del mesodermo antiguo y sustancia blanca pertenece a la parte del mesodermo nuevo. Bien. Otro ejemplo. Cuando se vive un DHS relacionado con una pelea o discusión con un integrante del medio ambiente, ocurre un conflicto de enojo territorial, que produce una úlcera gástrica en el duodeno durante la fase de simpaticotonía. Lo que hablamos de medio ambiente, la casa, el trabajo, la calle, un puesto de trabajo o un puesto de trabajo en la calle, que también he visto casos de ese tipo donde comerciantes ambulantes tienen peleas y que finalmente eso les lleva a desarrollar úlceras gástricas. ¿Ya? En el duodeno, ¿ya? Porque el duodeno es una zona del tubo digestivo que tiene un tejido distinto al resto del tubo digestivo, ¿sí? Que está comandado por otra zona del cerebro. Por eso puse este ejemplo, porque puse un programa de cerebelo y ahora estoy poniendo un programa de corteza cerebral que pertenece al cerebro nuevo. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona. Se produce una úlcera gástrica durante la fase de simpaticotonía, fase activa. Y durante la fase vagotónica, cuando el conflicto ya ha sido resuelto, procede una proliferación celular que rellena la ulceración mediante la acción de la famosa bacteria conocida como Helicobacter pylori. Y la herida se cicatriza igual que las heridas de la piel. Acá hay una imagen real. Ofrezco disculpas si es que es un poco perturbadora, pero esta es una imagen del duodeno, el que está después del estómago, que es esta zona, este globo grande que tenemos acá en la zona gástrica, que eso es una úlcera duodenal. Así se ve cuando se hace una endoscopía. Está controlada por la corteza cerebral proveniente del ectodermo. ¿Ya? Fíjate, corteza cerebral, ectodermo. ¿Ya? Ectodermo, y acá igual, hay una ulceración en la fase activa del conflicto, es decir, que esta úlcera, esta persona tiene el conflicto activo. ¿Qué quiere decir esto? Que pelea continuamente y constantemente todos los días con una persona de su casa, de su trabajo o de donde sea. Lo que ocurre es que la persona tiene un conflicto de enojo territorial y está en lo que habíamos hablado hace un rato, está en recaída, todo el tiempo está recayendo. Entonces, tiene la pelea con esta persona, tuvo la primera pelea, fue el DHS, el conflicto evolucionó, se desarrolló la ulceración, luego cuando la persona ya no está con esta persona con la que pelea, empieza la fase de reparación. Empieza el trabajo de esta bacteria llamada Helicobacter pylori, que generalmente se identifica a través de un test que se llama test de ureasa, y cuando da positivo, en un examen de orina, se dice que la persona tiene esta infección, entre comillas, de Helicobacter pylori y que por lo tanto tiene que tomar amoxicilina, que es el antibiótico más vendido en el mundo,
pero en realidad eso lo único que va a hacer es que va a destruir las paredes intestinales de la persona, por lo tanto le recetan una otra pastilla que se llama omeprazol, que va a ayudarle a hacer una capa de protección para lo nocivo y potente que es el antibiótico, la amoxicilina, y luego cuando esté ya la ulceración, más el antibiótico y más el omeprazol, ¿cierto? La persona va a estar peor, por supuesto, ¿ya? Porque no va a resolver el conflicto que debería resolver, que tiene que ver con la persona con la cual pelea tanto. Va a tomar una bomba atómica de químicos a través de la amoxicilina y luego el omeprazol, que va a reemplazar o voy a intentar reemplazar la mucosa estomacal, que es natural, que es propia del cuerpo, y finalmente le van a recetar unas gotas que se llaman Viadil, ¿ya? Que se supone que también van a reconstruir la mucosa estomacal, pero la verdad es que eso se convierte en una bomba química que en conjunto todas ellas lo único que van a hacer es va a agrandar la ulceración, no van a resolver el conflicto y finalmente la persona tiene el riesgo de fallecer por un desangramiento de las paredes intestinales o bien porque desarrolle un cáncer en el colon, ¿sí? Entonces es peligroso y la verdad es que la solución era mucho más simple, solo que nuevamente ignorar estos fenómenos, estas leyes del cuerpo, es lo que hace que la gente lamentablemente ponga en riesgo su vida, aceptando tratamientos alopáticos que están basados en negocios y no en la verdadera ciencia. Bien, en eso consiste la segunda y la tercera ley, que si te puedes fijar acá, lo tengo impreso como tabla, no es papel, es una tabla gruesa, a full color, que me ayuda a mí a tener esta información lista y dispuesta, aunque ya con el tiempo pasa a ser algo que está en la memoria y que queda en la retina, ya no se va esta información. Pero acá está la segunda ley, arriba está la primera, acá está la tercera ley, ¿cierto? El cerebro, los tejidos, y la segunda ley aquí, es la misma imagen. Y acá la cuarta ley, de la cual vamos a hablar en la siguiente clase, que es la cuarta y la quinta ley, para que luego ya podamos pasar a ver el cuerpo por parte. Y acá están las tablas que también están dentro del material de la plataforma, donde está el detalle de todos los órganos, controlados por endodermo, mesodermo y ectodermo. Bien. Eso es lo que tenemos que estudiar, es lo que tenemos que aprender. Puedes ver que la letra es pequeña, aquí, es pequeña porque es mucha información, ¿ya? Pero que nos va a ayudar a entender el cuerpo completo, completo desde adentro, al medio y afuera. Bien, así que estudia las leyes 2 y 3 para que en la próxima clase ya podamos avanzar la cuarta y la quinta ley y ya nos vayamos acercando al estudio de el cuerpo. Ya podamos aplicar estas leyes a los órganos. Entonces ahí ya vamos a empezar a entender esta ciencia y a aplicarla. Porque esto es teórico. Lo práctico, lo aplicado es llevarlo a los órganos y las enfermedades. ¿Cómo es que el hígado puede desarrollar un cáncer? ¿Cómo es que el pulmón también puede desarrollar un cáncer? ¿Sí? ¿Qué conflicto gatilla todo eso? Eso lo vamos a estudiar en las clases posteriores. Así que a estudiar, a prepararse y ya podemos empezar a entender que esto tiene forma, sentido y que está todo puesto en su lugar de una forma muy exacta, muy precisa. Así que vamos a continuar la próxima clase y nos vemos en la siguiente.